Cerremos los ojos por un momento e imaginemos un mundo iluminado por el sol, las velas y el fuego. Un mundo donde el ritmo de la vida lo marcaban las estaciones y el tañer de las campanas de la iglesia. Bienvenidos a la Edad Media. A menudo, cuando pensamos en esta época, nos vienen a la mente imágenes de caballeros con brillantes armaduras, imponentes castillos y reyes poderosos. Pero detrás de estas figuras, sosteniendo el tejido mismo de esa sociedad, existió una mitad de la población cuya historia rara vez se cuenta, la de las mujeres. Su vida, en su mayor parte, fue una crónica de sacrificio anónimo, un viaje silencioso a través de un mundo gobernado por hombres. Esta es su historia. Desde el momento de su nacimiento, el destino de una mujer medieval estaba, en gran medida, sellado. En un mundo que valoraba la fuerza física para la guerra y el campo, nacer mujer era, a menudo, visto como una carga menor. La alegría por una nueva vida se veía atenuada por la realidad de una dote que habría que pagar en el futuro. La infancia era breve, un suspiro. Las niñas aprendían su rol desde pequeñas, no a través de juegos, sino imitando a sus madres. Sus juguetes eran agujas, usos para hilar y pequeñas escobas. Su aula era la cocina, el campo o el patio del castillo. Se les enseñaba a ser obedientes, piadosas y, sobre todo, laboriosas. El matrimonio no era la culminación de un romance, sino un contrato. Un acuerdo estratégico diseñado para forjar alianzas, consolidar tierras o asegurar la supervivencia económica. El amor era un lujo que pocas podían permitirse, y ciertamente, no era un requisito. Para la gran mayoría, más del 90% de la población, la vida transcurría en el campo. La mujer campesina era el pilar invisible de la economía feudal. Su jornada comenzaba antes del amanecer. Preparaba el pan, ordeñaba la vaca o las cabras, y cuidaba de un pequeño huerto que era vital para la supervivencia de la familia. Pero su labor no terminaba en la puerta de su humilde choza. Trabajaba codo a codo con su marido en los campos, sembrando, segando y cosechando bajo el sol abrasador o el frío implacable. Además, era la responsable de todo el trabajo textil. Hilaba la lana de las ovejas, la tejía para confeccionar las ropas de su familia, remendaba las prendas gastadas una y otra vez hasta que no podían más. Y en medio de todo esto criaba a los hijos. La maternidad era una prueba de resistencia. Las mujeres daban a luz a muchos niños, pero la alta mortalidad infantil significaba que veían morir a varios de ellos antes de que alcanzaran la edad adulta. Sin acceso a la medicina moderna, cada parto era un riesgo mortal para la madre. Su vida era un ciclo incesante de trabajo agotador, desde la infancia hasta una vejez prematura. No había descanso, no había jubilación. Su sacrificio garantizaba que su familia comiera, y que el señor feudal recibiera su parte de la cosecha. En lo alto de la escala social, en los fríos muros de piedra de los castillos, la vida de la mujer noble era radicalmente diferente, pero no necesariamente más libre. Su existencia era una jaula de oro. Desde niña, su educación se centraba en convertirla en una esposa deseable para un señor de alto rango. Aprendía a leer, a veces a escribir, a tocar un instrumento musical, a bordar con destreza y a gestionar una gran casa. Su matrimonio era una pieza clave en el ajedrez político de la nobleza. Podía ser prometida en matrimonio siendo apenas una niña a un hombre al que no conocería hasta el día de su boda. Una vez casada, su principal deber era producir un heredero varón para continuar el linaje de su esposo. El fracaso en esta tarea podía significar el repudio y la deshonra. La dama del castillo, la castellana, tenía enormes responsabilidades. Cuando su esposo partía a la guerra o a la corte, ella quedaba al mando. Gestionaba las finanzas del feudo, supervisaba a los sirvientes,
organizaba las defensas del castillo y actuaba como jueza en disputas menores. Era una administradora competente y una líder capaz, pero su poder era siempre temporal, un préstamo de la autoridad de su marido. A pesar de sus ropajes de seda y sus joyas, su cuerpo y su voluntad estaban sujetos a los intereses de su familia y su esposo. Su libertad personal era, en muchos aspectos, tan limitada como la de la campesina. Entre el campo y el castillo, un nuevo mundo comenzaba a florecer, las ciudades. Y con ellas, surgía una nueva clase de mujer. La esposa de un artesano o un comerciante compartía el trabajo de su marido. Atendía la tienda, llevaba las cuentas del negocio y a menudo aprendía el oficio ella misma. Si su marido moría, no era raro que la viuda tomara las riendas del taller o el comercio para mantener a su familia. En los registros de los gremios medievales, encontramos panaderas, cerveceras, tejedoras y muchas otras artesanas que lograron una independencia económica impensable para sus contemporáneas rurales. Sin embargo, incluso en la ciudad, las barreras persistían. Las mujeres rara vez podían unirse a los gremios por derecho propio, y su participación en la vida pública y política era prácticamente nula. Gozaban de una mayor movilidad, pero seguían estando legalmente subordinadas a sus maridos. Para algunas mujeres, existía una vía de escape al ciclo de matrimonio y maternidad, la vida religiosa. Entrar en un convento no siempre era una elección puramente espiritual. Para las familias nobles, era una forma honorable de proveer para las hijas que no podían casarse ventajosamente. Para otras, era la única oportunidad de acceder a una educación superior. Dentro de los muros del convento, las mujeres aprendían a leer y escribir en latín, estudiaban las escrituras, copiaban manuscritos y, en algunos casos, se convertían en teólogas, poetisas y artistas. Abadesas poderosas gobernaban sus conventos con la misma autoridad que un señor feudal, gestionando vastas tierras y recursos. El convento era un refugio, un espacio de poder y cultura femenina en un mundo que les negaba ambas cosas. Pero era un mundo aparte, una libertad encontrada solo a través de la renuncia al mundo secular. Legalmente, la mujer medieval era considerada inferior al hombre. La ley y la costumbre la colocaban bajo la tutela de su padre y después de su marido. No podía poseer tierras a su nombre en la mayoría de los casos, ni firmar contratos, ni comparecer en un juicio sin el permiso de un hombre. Su testimonio valía menos que el de un varón. La Iglesia, que influía en todos los aspectos de la vida, predicaba una visión dual de la mujer. Era Eva, la tentadora que trajo el pecado al mundo, pero también era María, la Madre de Dios, símbolo de pureza y virtud. Esta contradicción marcó su existencia, exigiéndole ser sumisa y fuerte, silenciosa y trabajadora, pecadora y santa, todo al mismo tiempo. Las mujeres de la Edad Media no lideraron ejércitos, no firmaron tratados y sus nombres no suelen aparecer en las crónicas de los reyes. Pero sin su trabajo anónimo, sin su resistencia silenciosa, la sociedad medieval se habría derrumbado. Fueron las tejedoras de la vida cotidiana, las que alimentaron, vistieron y criaron a las generaciones que construyeron catedrales y fundaron universidades. Su legado no está tallado en piedra, sino tejido en el tapiz invisible de la historia. Es la fuerza silenciosa que sostuvo a las familias, la resistencia que aseguró la supervivencia en tiempos de hambruna y plaga, y la chispa de cultura que se mantuvo viva en los conventos. Al recordar la Edad Media, es nuestro deber mirar más allá de los reyes y caballeros, y honrar la memoria de estas mujeres, cuyo sacrificio anónimo fue en verdad la base sobre la que se construyó su mundo. A pesar de este panorama desolador, existieron figuras femeninas que lograron trascender las limitaciones de su tiempo. Nombres como Hildegarda de Bingen, abadesa, escritora, compositora y naturalista,
o Christine de Pizan, considerada la primera escritora profesional y una de las primeras en defender los derechos de las mujeres en su obra La ciudad de las damas, demuestran que el intelecto y la voluntad podían abrirse paso incluso en el terreno más hostil. Estas mujeres, aunque excepcionales, son faros que iluminan la capacidad de resiliencia y la fuerza del espíritu femenino en una era que intentó silenciarlo. En definitiva, reflexionar sobre la dureza de ser mujer en la Edad Media es un ejercicio de memoria histórica necesario. Nos obliga a reconocer una realidad de opresión sistemática y a valorar el largo y arduo camino que se ha recorrido en la lucha por la igualdad de género. Es un recordatorio de que los derechos y libertades de los que gozan las mujeres hoy no son un regalo, sino el fruto de siglos de luchas, a menudo silenciosas y anónimas, de aquellas que nos precedieron en un mundo diseñado para empequeñecerlas.